que es el amor, es Dios. Por eso vamos a ir a su palabra y vamos a seguir en estos textos que han estado tan interesantes acerca del amor. Lo que Jesús enseña acerca del amor, realmente al entenderlo y al practicarlo, a poner en práctica lo que es el amor de Dios, nuestra vida cambiaría. Realmente habría una transformación y la presencia de Dios vendría a vivir en nuestros corazones. Necesitamos aprender a amar como Jesús nos lo enseña. Los versículos que hemos estado estudiando son los que aparecen en Lucas, donde cuenta la siguiente historia. Cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Lo que le está diciendo es: usted es un maestro de la ley, ¿cómo lees la Biblia? ¿Qué es lo que entiendes? Y el hombre contestó: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Citó la Biblia, citó la Escritura, y Jesús le contestó: correcto, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Había algo que quería hacer este hombre, pero Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones que le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Jericó ese camino era un camino peligroso, entonces era común que ellos entendieran y comprendieran a qué se estaba refiriendo. Un sacerdote que pasó por allí de casualidad, cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. O sea, una persona lo esquivó y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces un samaritano que la gente consideraba despreciado, dice, cuando vio al hombre, sintió compasión de él, se le acercó y alivió sus heridas con vino y aceite de oliva, se las vendó, luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él, y al día siguiente, o sea, se quedó con él toda la noche cuidando, y al día siguiente dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Aún después, él seguía invirtiendo en esta persona. Ahora bien, ¿cuál de los 3 parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús dijo así: ahora ve y haz lo mismo. Las palabras de Jesús están en relación a su amor, pero me surge una duda al escuchar estos 2 personajes que pasaron al principio. ¿Qué prioridades tendrían estas personas para pasar y ver a esta persona ahí tirada, pudiéndola ayudar, y pasar por el lado y no ayudarla, dejarle morir? ¿Cuáles serían entonces las prioridades de estas personas? Por eso el título de hoy es: aprender a amar cambia tus prioridades. Aprender a amar cambia tus prioridades. Me acordaba de una historia, y esta es la historia del Capitán Noel. El Capitán Noel vivió en 1920. Entonces, cuando ustedes ven esas fotos de esa época, pues a mí me parece al Capitán Noel como al Papá Noel, un señor así, era un expedicionario, entonces se dejaban crecer la barba, y el Capitán Noel quería hacer algo especial, tenía una prioridad. Su prioridad era tomar una foto en la montaña más alta del mundo, en el Everest, en esa época. Esa era la prioridad de Papá Noel, del Capitán Noel. Esa era la prioridad del Capitán Noel, llegar a la cima del Everest y tomar esa fotografía. Pero sus ayudantes tal vez no tenían la misma prioridad. ¿Qué significaría esa fotografía? Bueno, nunca se había tomado una fotografía en el Everest, en la montaña más alta del mundo. Significaría algo muy grande para todas las expediciones que se estaban haciendo en el mundo, de descubrir el Polo Norte y el Polo Sur. Significaría muchísimo para los libros de geografía, de historia. Significaría muchísimo en la fotografía, por el tipo de fotografía, por la luz. Significaría para la sociedad porque conectaría al mundo, y lo que la gente pensaba del Himalaya y la gente en América. Iba a estar en todos los libros esa fotografía. Era una prioridad, y podría ser lo que hiciera el Capitán Noel, una persona con gran renombre. Ellos suben al Everest. Ustedes saben que
subir al Everest, aún en esta época es súper peligroso. O sea, mucha gente muere intentando subir al Everest con la tecnología que tenemos. Bueno, imagínense en 1920 intentando subir al Everest. Bueno, cuando llegó el momento de la foto, solo tenían unos pocos minutos y el ayudante del capitán Noel no estaba listo. Decidió quedarse unos minutos más en la carpa. Así que cuando fue el momento de la foto, la perdieron. Se perdió la foto del siglo. Hasta 1950 no hubieron otras fotos como esa. Pero esa foto se perdió porque el ayudante no tenía la misma prioridad. Es tremendo porque cuando no priorizamos lo importante, lo irrepetible se nos escapa. Piensa en ese sentimiento en relación a qué es realmente importante en relación con Dios. Existen oportunidades que solo duran por un corto tiempo, así que debemos tener las prioridades correctas. Había una frase que dijo el ayudante de este señor Noel y fue esta: yo creí que la luz estaría ahí por más tiempo, hablando de fotografía, pero creo que representa algo poético en relación a lo que nosotros pensamos de nuestras vidas y las prioridades. A veces decimos, yo creo que mi vida va a estar ahí por más tiempo. O sea, yo creo que mi vida será más larga como para poner eso de primero. Más adelante lo pondré. Tal vez creo que la luz, como dice él, iba a estar ahí por mucho tiempo, pero no eran sino unos pocos minutos. Hay una frase a través de la cual nosotros vamos a poder entender esta charla y nos va a introducir en esto de manera que podamos comprenderla. Y dice lo siguiente: aprender a amar me lleva a encontrar las prioridades correctas, honrar a Dios y cuidar de otros. Cuando entiendo las prioridades de Dios, administro mejor mi tiempo y no dejo pasar las oportunidades que Él ya preparó para mí. Así que es importante identificar qué es lo que Dios nos está mostrando en relación a esto. ¿Qué podría ser importante? O sea, ¿será que yo me estoy perdiendo una oportunidad grande al ver la necesidad de otras personas y no involucrarme? Por supuesto, es la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios. Es la oportunidad de hacer la obra que Dios tiene para mí. El versículo nos mostraba personas que dejaron tirada a una persona en el piso, aún sabiendo que ésta moriría. Vivir sin las prioridades correctas es desperdiciar la vida. Si no ves las oportunidades que Dios pone frente a ti, terminarás persiguiendo satisfacción, seguridad y propósito donde jamás lo encontrarás. Saben que la vida en la Biblia se muestra como una neblina, como algo que pasa muy rápido. Yo tengo 43 años, pero yo siento que mi vida ha pasado rápido. Si habláramos con personas acá, 50, 60, 70, 80 años, dirían lo mismo: la vida se me pasa muy rápido. Y pensar que yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera es tonto. Es pensar también que yo puedo controlar todo en mi vida. Algo que podría ayudarme a pensar en esto serían estas palabras que ponen uno al final en una tumba, ¿no? El epitafio. El epitafio dice algo así como un resumen de lo que la persona puede decir. Bueno, yo creo que mi vida significó esto, y pone el epitafio ahí en la lápida. Bueno, hay una lápida bastante interesante que todos conocen y es, bueno, todos conocen a este personaje y es Rodolfo Hernández. Creo que es así porque fue alcalde de Bucaramanga y en un mandato, en las elecciones pasadas, él quedó de segundo en estas elecciones a la presidencia de Colombia. Entonces es bastante conocido, pero él tiene un epitafio que él dijo: yo quiero que esto quede en mi lápida, ¿sí? Y esto es lo que dice la lápida de Rodolfo Hernández: aquí yace Rodolfo, quien persiguió el trabajo, el dinero y perdió la salud. Mira lo que persiguió. Y dice: aquí yace Rodolfo, sin dinero y sin salud. ¿Qué será lo que nosotros perseguimos? Porque ciertamente lo que nosotros persigamos puede ser o es lo que nosotros tenemos como prioridad. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Saben, había un apóstol que es el apóstol Juan. Él se señala a sí mismo como el apóstol amado por Jesús. Siempre lo muestra la Biblia como muy cercano, como el que está más cerquita de Jesús. El apóstol Juan, que escuchó las palabras directas de Jesús, dice lo siguiente: el mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál será mi prioridad en este momento?
lo que la sociedad dice, el mundo, sus deseos. ¿Es esa mi prioridad? Pues el mundo pasa con sus deseos, pero ¿o será mi prioridad hacer la voluntad de Dios? Porque el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. ¿Cómo se ve una persona que ha invertido sus prioridades? ¿Recuerdan la historia de Judas, el discípulo de Jesús? Bueno, Judas es una de las personas que Jesús escoge como discípulo. Entonces Jesús, si tú ves en ese momento, hace 2000 años, y Jesús dice, yo quiero que tú seas mi discípulo, yo quiero que... Y entre ellos escoge a Judas. Judas, ¿qué papel hacía dentro del grupo de los 12? Bueno, Judas quería ser el tesorero. Judas fue el tesorero. Él era el que administraba la bolsa del dinero. Los discípulos pues iban caminando por esos lugares y ellos necesitaban comida, necesitaban hospedaje. Inclusive la palabra muestra cómo ellos ayudaban a los pobres. Entonces ellos recolectaban, la gente donaba y les daba a Jesús y sus discípulos dinero como ofrenda. ¿Quién era encargado de administrar el dinero que recibía? Judas. Pero Judas no era como los otros discípulos. Judas metía la mano en la bolsa y robaba de la bolsa del dinero. Judas era un ladrón. Judas no tenía las prioridades en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era su prioridad. Así que Judas sacaba el dinero. Judas fue esta persona que traicionó a Jesús. La noche en la que el Señor fue traicionado fue por Judas. Judas lo vendió, fue delante de los dirigentes de las iglesias y le dijo, ¿cuánto me dan? Y les entrego, Jesús. 30 monedas de plata. ¿Qué correspondían esas 30 monedas de plata? Bueno, con esas 30 monedas de plata podría comprar un terreno. O sea, era algo considerable, podría comprar una finca pequeña. Algo así era lo que correspondían estas 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata vende a Jesús. Lo que Judas buscaba, satisfacción, seguridad y sentido, nunca lo encontró ni en sus deseos ni en el dinero. Judas termina quitándose la vida. Judas se suicida porque ahí no estaba la satisfacción. ¿Has pensado en lo que buscas en tu vida? Satisfacción, alegría, felicidad, plenitud, llenura. Bueno, no está fuera de la voluntad de Dios. Seguridad, que significaría paz, tranquilidad, protección, perdón. Eso no está fuera de Dios. El sentido, el significado de tu vida, propósito y dirección clara no están fuera de Dios. Solo están en Jesús. Por eso Judas es un ejemplo de alguien que invirtió las prioridades. La palabra del Señor dice en Santiago lo siguiente. Me gusta cómo arranca este versículo de Santiago. Presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, nos quedaremos un año, haremos negocios y ganaremos dinero. O sea, gente haciendo planes. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? Es una pregunta que Santiago les dice a estas personas que están haciendo este tipo de planes. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece por un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto de aquello. De lo contrario, están haciendo un alarde de sus propios planes pretenciosos. Semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Las prioridades, tener las prioridades incorrectas me hacen no honrar a Dios y no vivir la clase de obras que Dios tiene para mí. Si yo invierto mis prioridades, mi vida se va a destruir. Judas es un ejemplo de tener las prioridades incorrectas. Pero bueno, esta historia no termina así de triste. Resulta que la historia del buen samaritano termina rescatando a esta persona que está en este lugar. Por eso la historia dice lo siguiente: entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó por su compasión, ¿no? Luego subió al hombre a su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Si lo subió al burro, él siguió todo el camino a pie. El día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Por eso, este punto número 2 se llama la seguridad de las prioridades correctas. La seguridad de las prioridades correctas me deja ver algo. Dios ordena mis prioridades para que el amor sea el centro. Y cuando el amor ocupa ese lugar, mis ojos se abren
para reconocer las oportunidades de las buenas obras que Él preparó desde hace mucho tiempo para nosotros. Dios tiene algo que Él quiere que nosotros hagamos. Y tener las prioridades correctas te hace cumplir el propósito de Dios. Tu vida solo tiene sentido si tú cumples la razón por la cual fuiste creado. Y esta razón son las buenas obras que Él preparó. Solo las descubres y aprendes a amar. Cuando aprendes a amar, entiende cuáles son esas prioridades correctas. Y estas prioridades correctas estaban relacionadas con ese primer versículo. Era ese versículo en el que esta persona, maestro de la ley, le dijo a Jesús, ¿qué dice? Jesús le dijo a esta persona, ¿qué dice la Escritura? Él dijo, ama a Dios. La Biblia dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama al prójimo como a ti mismo. El poner esas prioridades en mi vida me va a abrir los ojos. Voy a poder ver lo que realmente significa honrar a Dios. Y mi vida va a ser transformada. ¿Han visto algún ejemplo de estas personas en las cuales la vida de ellas es transformada por el amor de Dios? Todos los cristianos, todas las personas que han creído en Jesús son ejemplos de cómo Dios puede transformar las vidas y puede sacarnos de esas vidas indiferentes, de esas vidas que no ponen la prioridad en el lugar correcto para ponerla en el lugar correcto. Zaqueo es un ejemplo de una vida en la cual sus ojos se abrieron. El experto en mostrar ese amor, de ver a las personas y ver las oportunidades para amar, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor estaba caminando, la multitud se agolpaba en torno a Él. Pero había un hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un señor muy bajito, era una persona muy bajita, así que para ver a Jesús se subió en un árbol para ver si podía alcanzar a ver a esa persona que decían que estaba llena de amor y que ayudaba a muchas personas y que habían ayudado a muchas personas. Entonces Zaqueo se sube en el árbol y a ver si logra verlo. Pero Jesús, que es un experto, que es el que nos muestra, que es el Dios que nos revela cómo el amor nos muestra las oportunidades, ve a Zaqueo y no ve lo que todos ven. Tal vez las personas verían a Zaqueo como un pecador que no merecía que se le entregara amor, porque Zaqueo era un recaudador de impuestos. Zaqueo muchas veces había abusado de su posición, entonces de ser un recaudador de impuestos para cobrar más de la cuenta, así que era visto como un pecador también delante de la sociedad, pero Jesús ve la oportunidad para mostrarle su amor y le dice, Zaqueo, bájate de ahí que hoy me voy a quedar en su casa. Y Zaqueo, contento porque es Jesucristo el que lo llama, sale y sí, Señor, venga, y prepara todo y llegan a la casa. Y Zaqueo entiende lo que es el amor de Jesús. Y en el momento en el que Zaqueo entiende qué es el amor de Jesús, los ojos para ver las oportunidades que Dios tenía para él se abren. Y Zaqueo puede ver cosas que antes no veía. Zaqueo dice, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. ¿Qué está viendo? Está viendo a los pobres y está viendo a la gente que necesita como una oportunidad para cumplir la voluntad de Dios. ¿De qué estaba lleno Zaqueo antes? Bueno, pues de avaricia, egoísmo, estatus, buscar una posición social. Esa era su prioridad, esa era la prioridad de Zaqueo. Pero cuando Zaqueo entiende que Dios está ahí al lado de él y que quiere tener una relación con él, él cambia. El amor de Dios hacia él lo hace que sus ojos se abran. Entonces, él antes veía las cosas diferentes, que es lo mismo que va a ser el amor en nuestras vidas. Mire lo que Zaqueo podría estar haciendo. Antes estaría pensando, ¿cómo puedo ganar más? Antes su vida consistía en prioridades como, ¿cómo uso a las personas para ganar más? ¿Qué me conviene a mí? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué me conviene? Pero después él piensa así como, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién dañé? Y esto es interesante. ¿A quién dañé que debo restaurar? Donde antes no veía nada, ahora veo una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cómo puedo honrar a Dios y bendecir a otros? Son preguntas que hace el que es transformado por el amor. Ahora Zaqueo se está preguntando, ¿cómo puedo honrar a Dios? Voy a entregarlo y si yo le he quitado a alguien, yo le voy a devolver. Lo que veo ahora es que puedo entender que hay necesidades en lugar donde solo veía molestias. Veo personas en lugar donde solo veía intereses. Veo oportunidad de servir en lugar de excusas. Cuando el amor de Dios llega al corazón, entonces la vida cambia
Y empieza uno a ver la oportunidad de servir y de amar como algo que Dios tiene para mí, para que mi vida realmente cumpla el propósito de Dios. Veo a Dios obrando donde antes no veía absolutamente nada. Es el amor de Dios el que me transforma. Yo tengo que dejar que el amor de Dios haga algo en mí. Tengo que dejar que lo que hizo Cristo en la cruz me toque y yo realmente piense y diga, yo quiero entregarle mi vida a Dios. Me gustaría que leyéramos unos versículos que están en Efesios. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo con esto de que Él nos creó de nuevo? Que todo aquel que le entrega su vida a Jesús, entendiendo que Él murió por usted en la cruz, esta persona es nacida de nuevo. O sea, usted puede ser nuevo hoy. Porque el que le entrega su vida a Cristo deja de ser lo que era antes. Hoy usted puede ser una nueva persona. ¿Se ha meditado en esto? ¿Cómo el amor de Dios puede hoy transformarlo? Y usted pudiera decir, yo antes era otra persona, pero ahora que dejé que el amor de Dios me afectara, ahora veo cosas diferentes. Ahora soy una persona diferente. Y esto es lo que dice este versículo. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Él preparó algo para que nosotros viviéramos y esta vida realmente nos da sentido, significado y satisfacción. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Lo más importante, y para cerrar, es pensar en estas oportunidades de llevar y tener esa clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros vivamos una clase de vida, pero una vida que realmente tiene propósito, una vida llena, una vida con sentido. La Escritura dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho a cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Tal vez pensamos que sí, cometimos errores, sí, hicimos y tuvimos en nuestra vida, pusimos las prioridades invertidas, no hemos puesto a Dios en el primer lugar. Tal vez algunas personas dicen, ya se me pasó la vida y no puse la prioridad en el lugar correcto y ya perdí mi oportunidad. Pero esto no es así, Dios tiene obras preparadas para todos. Porque la Escritura muestra que el mensaje de Dios es esperanzador. Es esperanzador aun cuando tú piensas que has hecho cosas tan malas que Dios no estaría dispuesto a darte una entrada en su reino y un lugar donde tu vida realmente se potencialice. Me gusta pensar en este personaje que es el personaje, el ladrón en la cruz. ¿Qué esperanza podría tener él? Él desperdició su vida. Al lado de Jesús, el día de la crucifixión, también llevaron 2 ladrones. A ellos los clavaron a un madero y ellos estaban muriendo ahí al lado de Jesús. Y uno de ellos criticaba a Jesús y lo insultaba. Mientras que el otro pudo ver algo diferente. ¿Sabe que nosotros pudiéramos identificarnos un poco con esta persona? Porque esta persona no puso sus prioridades, fue ladrón, hizo lo malo y por causa de lo que hizo estaba ahí colgado en el madero, estaba sufriendo, muriendo, pero aún ahí en medio del momento más difícil, él cambia sus prioridades y él voltea y puede ver el amor de Jesús y recibe ese amor y le dice, maestro, habla con Dios y le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu gloria. Entonces el Señor le dice, si de cierto os digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y alguno pensaría, bueno, y él no tuvo tiempo de hacer ninguna buena obra. La obra que Dios tenía preparada para él no se hizo, pero esto no es cierto. Hizo una grandísima, hizo muchas cosas, porque él pudo defender a Dios públicamente y se volteó y le dijo al otro ladrón, ¿tú por qué lo tratas así? ¿Por qué dices eso de él? Nosotros estamos acá porque nosotros cometimos pecado y estamos por justa causa, pero el que está ahí nunca cometió pecado. Defendió a Jesús delante de todos los que estaban ahí. Y luego se convierte en un ejemplo, en un testimonio. ¿Sabe? Él es un modelo de arrepentimiento.
Así que no importa si es el último momento, si estás pasando por un momento difícil, o si piensas que, ay, las embarré, puse las prioridades incorrectas, pues hoy es el tiempo de decir, voy a poner a Jesús en el primer lugar. Y si hoy ponemos a Jesús en el primer lugar, aprenderemos a amar como Él quiere. Y las obras que Dios puso para que nosotros hiciéramos, las cumpliríamos. Y entonces nuestra vida sería plena, satisfecha y con significado. Quiero que hagamos una oración pensando en esto de las prioridades. Pensando en que el amor es nuestra mayor prioridad. ¿Cómo honro a Dios? Como Zaqueo lo pensaría. ¿Qué pensaría Zaqueo? ¿Cómo honro a Dios? ¿Y cómo amo a mi prójimo? Y Zaqueo tomó decisiones. Y nosotros también hoy. Señor Jesús, permítenos entender tu gran amor. Perdónanos todas las veces que hemos puesto otras cosas en lugar de poner la honra a ti y el amor al prójimo en nuestras prioridades. Entendemos que tú eres la prioridad. Entendemos, Señor, que tú eres el único que puede sanarnos, protegernos, dar sentido a nuestra vida. Entendemos que Él es el único que nos puede perdonar. Por eso no queremos ir en búsqueda de satisfacción a otro lugar, porque el único lugar que nos satisface eres tú. Esa otra satisfacción es momentánea, pero la tuya es eterna. Señor, no queremos ir a lo material en busca de seguridad, porque algún día tendremos que partir de este lugar y el dinero no nos puede cuidar como solo tú nos cuidas. Señor, si hemos intentado ponerle sentido a nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros proyectos, nuestra vida no tiene sentido si no es en relación al que nos creó. Sería un absurdo cambiar el propósito a nuestras vidas cuando tú ya nos diste uno. Señor, hoy ponemos el amor a ti y el amor al prójimo como prioridad y te damos gracias por enseñarnos tu palabra. Amén y amén.